Una casita de piedra que originalmente ocupaba este terreno y esta piedra que se encontraron en la construcción inspiraron esto, y esto, y esto, y esto. Y por supuesto, el nombre de la casa, Casa La Piedra. Un hogar con espacios mágicos que te hacen sentir siempre de vacaciones. Y seamos sinceros, ¿quién no se quiere sentir siempre así en su hogar? ¿Quieren inspirarse? Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la calle 54 del centro de Mérida, en el barrio de Montejo, a tan solo unos pasos del Gran Paseo de Montejo y del Gran Parque de la Plancha. Qué increíble pensar que pasaron de esto a transformarse en una majestuosa propiedad como esta, la cual resulta imposible no voltear a ver por sus majestuosos 10 metros de frente y estos muros verdes ocasionados por las enredaderas que hoy ya cubren casi toda la fachada. De hecho, estas mismas esconden las ventanas de persiana que tenemos tanto de este lado como de este otro, con conexión hacia el recibidor. Ambas hechas con carpintería de Etzalam, al igual que la puerta que se encuentra justo en el centro y que nos da la bienvenida a la propiedad. Los arquitectos decidieron mantener prácticamente intacta o con menos modificaciones este costado de la propiedad, haciendo la mayor de las modificaciones de este otro. De igual forma, levantaron el pretil que vemos en la parte superior con la intención de hacer aún más imponente esta fachada y esta propiedad, invitándonos a querer conocer lo que se esconde detrás de sus muros. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Qué increíble propiedad, repleta de madera, la cual te hace sentir acobijado y al mismo tiempo con esa amplitud que te permiten los techos de 4.5 metros de alto. Me encantó. Además, esta misma altura nos permitió poder colgar esta lámpara colgante con estos hilos de macramé que hacen que se vea increíble. Y además se termina de decorar con esta mesa de parota, con estas formas irregulares, la cual yace encima de esta base de dos bolas o enormes esferas de madera. Van a ver que a lo largo de este recorrido nos vamos a encontrar con muchas piezas hechas a base de madera, con esta herramienta de torno que se ve espectacular, jugando muchísimo con las figuras geométricas. Detrás mío nos encontramos también con lo que en algún momento fue el muro original de esta propiedad, el cual decidieron mantener al descubierto y complementar con algunas piedritas para que se vea así de estético, y que quedó muy bien con la madera y el acabado de chupón que tenemos en la parte superior. ¡Wow! ¿Y ya vieron esas enormes puertas que tenemos en la pared de atrás? Bueno, lo que parecieran ser enormes puertas. De ese lado se esconde el cuarto de lavado y de este, medio baño que da servicio a las visitas. Y en medio podemos ver ese enorme stand sobre el que se posan diferentes artículos decorativos que se ven padrísimos. Nos encantó. Muy bien iluminado gracias al tragaluz que tenemos en la parte superior. Y vengan a ver el baño. Ahí vean, ¿ya ven cómo no es la puerta completa? Aquí tenemos este hermoso baño, medio baño, en el cual tenemos ese espejo orgánico que hace que la gente se vea más guapa. Por eso miren nada más. Con esta forma orgánica y este tótem de piedra que tenemos por acá. Está padrísimo, nos encantó. Hasta los ventiladores, está increíble. Por acá tenemos el cuarto de lavado que también utilizan como closet de blancos, igual con muy buenas dimensiones. Obviamente este pues está como closet de servicio ya que cuenta con el espacio suficiente. Ah, ya, me recuerda, ya, es que no me acordaba, a Casa Miela. Totalmente, es más, hasta como la altura de las puertas, de los closets. Bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, Casa Miela es una de nuestras casas favoritas. Y si no la han visto, vayan corriendo a verla que seguro les va a encantar. Es más, aprovechen para echarse un maratón de Trasmuro. Y si esta es la primera vez que estás viendo nuestro contenido, aquí te dejamos un videíto de 20 segundos para que sepas con lo que te vas a encontrar. Somos un proyecto de creación de contenido liderado por dos amigos fanáticos de la arquitectura y del interiorismo.
Recorremos y narramos espacios únicos desde casas, restaurantes, hoteles y hasta yates. Nuestro objetivo es mostrarle lo mejor del mundo del diseño, de la arquitectura, de una forma sencilla, interesante y muy divertida. De esta manera podrás inspirarte, sacar ideas o simplemente divertirte y ver qué se esconde detrás de los muros, invitándote a vivir cada uno de estos espacios. Al día de hoy tenemos muchos espacios recorridos y una comunidad de casi 3 millones de seguidores en todas nuestras plataformas. Y con tu apoyo iremos por muchos más. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise cada que subimos un video nuevo. Espero que después de ese video ya se hayan suscrito y si no, continuamos con este recorrido para que sigan enamorándose de nuestros espacios. Aquí llegamos a la cocina. Una cocina que a diferencia de muchas de las que hemos visitado, se encuentra justo por enfrente, es decir, está dada hacia la fachada. Además, en esta nos vamos a encontrar un acabado casi homogéneo. Prácticamente todas las paredes, salvo esa que tenemos por allá en donde dejaron al descubierto la mampostería y que quedó muy bonito, están recubiertas por chucum. Y termina de armonizar muy bien con este cuarzo que utilizaron en esta isla central, con espacio para una barra desayunadora para 2 personas, y también con esta larga meseta en el cual incluyeron este backsplash del mismo tono. Quedó muy bonito, además se ve muy bien con los tonos de la madera. Esta es una madera de salam. De hecho, toda la carpintería y todos los elementos decorativos de madera de esta propiedad los hicieron los arquitectos. Es por eso que todo embona. Y utilizaron unas tajadas y unos detalles increíbles, como este mueble de acá, en donde si se ponen a pensar, todo lo que necesitamos es ya sea asentar o colgar. Pues este perchero / stand nos sirve para eso, ya que tenemos la posibilidad de colgar aquí las diferentes sartenes o la tabla, y en la parte superior poder asentar los diferentes objetos. Nos encantó, de verdad, una muy buena idea. Y vamos a encontrarnos con varios de estos, pero en otras piezas de la propiedad. Y miren qué bonito, había olvidado mencionar esta lámpara, me encantó, una lámpara tejida, de nuevo aprovechando las alturas para hacerla una lámpara colgante, bajando incluso la dimensión y teniendo la iluminación un poco más abajo. Está increíble. Bueno. Oye, perdóname, ahorita que estoy viendo acá, la alacena que está al lado del refrigerador, como que es un espacio que se aprovechó muy bien, ¿no? O sea, ese espacio siempre queda como vacío al lado del refrigerador y sí, aquí al meter este mueble de madera creo que se aprovecha muy bien, ¿no? Como que por lo general siempre está el enchufe y es para que metas la mano, ¿no? Aquí al contrario, tienes esta cómoda alacena que además se abre de esta forma aprovechando cada centímetro. La verdad que sí, muy buen detalle. ¿Listos para el comedor? Vamos a conocerlo. Qué bonito se ve. Me encanta cómo se ve ese contraste entre el chucú y los tonos de la madera. Nos encantó, de verdad. Se ve muy bonito y además termina de decorarse con esta lámpara colgante. De nuevo, siendo la iluminación y las lámparas las que juegan un papel protagonista en cada espacio. En este caso incluyeron esta lámpara tipo macramé, muy buenas dimensiones, con estas sogas tipo soga de hamaca que se ven muy bien. Y también es interesante ver que en todas las habitaciones nos vamos a encontrar con lámparas en las esquinas que nos dan esa iluminación indirecta que genera ese sentimiento bohemio espectacular en tu casa. Otro detalle que nos encantó de este espacio es que incluyeron 2 ventiladores. Estos con los acabados tipo madera, aunque en realidad son de plástico. También, si no fuera suficiente el aire que este nos genera, incluyeron este aire acondicionado, el que se esconde detrás de ese elemento de madera que pareciera como si fuera un elemento decorativo, pero que al mismo tiempo permite la circulación del aire para refrescar el espacio. Y por si no fuera suficiente, también incluyeron estas ventanas o tragaluces en donde tenemos la posibilidad, con esta pequeña cadena, de abrir la ventana que se encuentra en la parte superior y con ello permitir que el aire caliente se escape y se fugue. Recordemos que el aire caliente siempre tiende a ir para arriba. Y detrás mío probablemente habrán notado esta hermosa escultura que yace encima de este pilar de piedra. Bueno, pues esta es obra y creación de los arquitectos que diseñaron esta propiedad, quienes a lo largo de todo el recorrido vamos a ir encontrando estas diferentes piezas. De este lado tenemos una, por aquí tenemos otra. La realidad es que toda la casa es una pieza de arte que les quedó espectacular. Y desde aquí ya podemos darnos una probadita de lo que nos espera en el exterior. Pero antes de ir para afuera, vamos a conocer la sala. Cada espacio me sorprende más.
Aquí de entrada tenemos una distribución que me recuerda muchísimo a Ciudad de México, en donde el comedor y la sala se encuentran justo a un costado del espacio exterior, dándonos una vista, bueno, invitándonos a salir. No se preocupen, en un momento más salimos. De hecho, aquí algo que nos llamó mucho la atención son estas enormes alturas de 4.5 metros, pero que si miramos fijamente, esta puerta que nos conecta con el exterior es relativamente baja. Incluso es una puerta corrediza que integra la parte de adentro con la de afuera. Aquí decidieron hacerla con esta altura, ya que la orientación de la casa hace que durante la tarde le pegue el sol directamente. Es por eso que tenemos este muro que nos protege de él. Y la verdad es que quedó espectacular. Y detrás mío tenemos elementos decorativos padrísimos, como esta sala, en donde podemos ver que se sostiene por esas patas esféricas que tenemos aquí en la parte de abajo, que le dan muchísimo estilo, ¿no? Siento que... Parece un showroom de interiorismo, ¿no? Sí, esto podría ser una tienda de interiorismo donde cuidaron cada detalle, desde el teléfono súper verde, esta mesa de madera, el pajarito, esta sala o incluso estas mesas de palitos que se ven espectaculares. Y oye, de nuevo otro tótem como lo que nos hemos encontrado en toda la propiedad. Bueno, hasta el tapete de yute que nos ayuda a delimitar el espacio de lo que viene siendo la sala. Y por acá, esta enorme puerta de cancelería, que es más, vamos para afuera para que vean qué bonito está. Les va a encantar. Me encanta cuando tenemos detalles como este, en donde integramos la sala interior con la exterior. Además, esta terracita se encuentra muy bien protegida gracias al techito que tenemos en la parte de arriba con el policarbonato, el cual se encuentra completamente oculto gracias a los bastones de bambú que tenemos en la parte superior y que armoniza muy bien con toda la vibra que tiene esta casa. Y es que además desde aquí podemos ver una de los guiños que hacen referencia al nombre de esta propiedad. Todo este muro de mampostería al descubierto, en donde vemos la piedra laja que es tan popular aquí en Yucatán, haciendo homenaje al nombre de esta propiedad. También lo podemos ver alrededor de estos muros en donde nos encontramos con los detalles de rajuela que terminan de decorar. Y es que en este espacio, a pesar de tener únicamente 2,5 por 10 metros, tenemos todo lo que necesitas para pasarla bien. Es más, aquí podríamos tener una mini casa, ya que de este lado tenemos la zona de la cocina con instalación hidráulica, de ese lado un frigobar, por aquí una barra ya sea para servirnos o para preparar los alimentos, unos cevichitos ahí de papas o el famosísimo ceviche de obra. Por acá tenemos también esta salita muy bien protegida. De este otro lado tenemos el comedor que conecta directamente con el comedor. Aquí nos tomamos el atrevimiento de abrir la puerta, miren qué bonito se ve. Y de ese lado podríamos decir que hasta tenemos las habitaciones con los camastros que incluyeron, los cuales fueron colados en sitio, pero que nos encantó el detalle que les incluyeron. Miren, aquí podemos ver que este es una base sólida de concreto con la intención de bajar los costos de mantenimiento. A este le agregaron estos cómodos cojines y detrás un sistema que nos permite regular ya sea una mayor o una menor inclinación de los mismos. Aquí, por ejemplo, lo podemos poner completamente hacia abajo si es que lo que queremos es acostarnos a descansar, a solearnos, o ya si quisiéramos echar una lectura, podemos regresarlo a la posición en la que se encontraba antes. Oigan, ¿y qué tal está este puente en el que nos encontramos ahorita? Aquí tenemos estas huellas, las cuales vemos cómo tienen ciertas interrupciones que nos conectan con la piscina, dándonos esa sensación de que estuviéramos como en un puente flotante o colgante cruzando esta piscina, que probablemente ya habrán notado que tiene una figura muy particular. Bueno, pues esta piscina fue inspirada en los cenotes de la península de Yucatán, ya que aquí podemos ver de entrada el juego de figuras geométricas, pero sobre todo esa forma circular con diferentes círculos, incluso uno dentro del otro, que nos da esa sensación de diferentes profundidades y que nos recuerda muchísimo a estos cenotes sagrados mayas. Está increíble, de verdad nos encantó. No terminan de jugar con esas figuras geométricas. De hecho, si ven el encuadre que tenemos detrás, el que teníamos en la intro, se ve precioso. Todo justo en medio, con la piscina que divide justo a la mitad toda la propiedad. Ya se nubló un poquito, pero sí, se sigue viendo muy bonito. Se sigue viendo muy bonito, ¿no? Aunque esté menos el sol, se sigue viendo muy bonito. Bueno, desde aquí podemos entender mejor la distribución, ya que de este lado tenemos una habitación, de este lado tenemos otra, la cual es espejo de la anterior, y detrás mío tenemos la recámara principal, que está escondida detrás de toda esa naturaleza. Además, estas cuentan con ventanas corredizas o puertas corredizas que permiten hacer el mismo efecto que vimos en la sala de integrar la parte interior con el exterior. Es más, ¿les parece si conocemos la primera de las recámaras? Vamos a ver.
de abrir una puerta, nos encantó. Es como si fuera puerta de acordeón. Y de verdad, siendo esta la primera recámara, nos encantó. Vemos muchísimos detalles de madera. Algo que está padrísimo incluso es cómo tenemos este mobiliario fijo justo por debajo de la cama. Vemos que la base fue colada en sitio y que se integra muy bien por los muebles que sostienen los burós que tenemos a los costados. Bueno, aquí incluso tenemos espacio suficiente para tener un área de lectura. Aquí con estos burós, los cuales están hechos a base de madera y que emplearon una técnica llamada Sosujiban, que consiste en quemar la madera, lijarla posteriormente con aceite, volverla a quemar hasta lograr este resultado. Se ve increíble. De igual manera queda padrísimo con la cabecera que tenemos justo detrás, en la que incluyeron estos textiles, esos tejidos de nequén o de sosquil, que nos encantó el detalle negro que incluyeron. Está padrísimo. Obviamente no podía faltar la tradicional hamaca yucateca y podemos ver que también incluyeron esos tragaluces en la parte de arriba para terminar de iluminar este espacio. Esta habitación cuenta con su propio baño. Espérense, tienen que ver esto. Este es muy parecido al que veíamos en la cocina, solo que aquí tenemos esta posibilidad de poder cambiar de lugar en donde queremos que estén los controles remotos. La verdad es que nos encantó. Es como muy versátil, ¿no? Ese tipo de perchero. Esa es la palabra que estaba buscando. Es muy versátil, te permite modificarlo. Puedes colgar tu ropa, tus toallas, el control remoto, tu celular. Tu celular, tus collares, todo lo que quepa aquí. La verdad es que está increíble. ¿Listos para el baño? Les va a encantar. ¡Wow! Miren nada más. Aquí tenemos este espejo en forma orgánica, como el que teníamos en el medio baño anterior. Una mesita de madera sobre la cual yace este lavabo de piedra que quedó muy bien. De nuevo, el mismo pantone, los mismos colores que utilizaron, la misma paleta de colores. Y por acá, la zona de la regadera, la cual cuenta con su propio pequeño patio, que te da esa sensación de estar al aire libre, pero con la privacidad que todo baño necesita. Y hay dos detalles que me encantaron acá. Uno, la regadera cae perfectamente desde arriba. Y dos, vean las llaves que utilizaron. Hasta en eso tuvieron el más mínimo cuidado. Estas, están hechas a bases de piedra, que no solo los hace estéticas, sino al mismo tiempo son bastante funcionales. Nos encantó. Buen detalle, ¿lo harías en tu casa? Me encantó. Fue lo que más me gustó de los detalles de Nunca habíamos visto algo así. Nunca. Bueno, es piedra crema maya, ¿no? Piedra crema maya, para que vayan anotando. Espérense a ver la recámara principal, que si esta les gustó, la otra está increíble. Les va a volar la cabeza. Vamos a verla. Hemos llegado al tesoro oculto de Montejo. Como pudieron ver en nuestro cortometraje, no hay tesoro que no se encuentre oculto, como esta habitación principal. Vengan a conocerla. Esta se encuentra justo detrás de esta cortina de plantas que nos va revelando poco a poco lo que nos espera en el interior de esta propiedad. ¡Wow! Dándonos una verdadera sensación de que estamos en la selva maya. ¿Están listos? Vamos a ver. ¡Wow! Está increíble. Con razón estaba tan bien oculto. Aquí podemos ver una habitación de muy buenas dimensiones, en donde tenemos espacio suficiente para una enorme cama king size, el detalle de esta banca de yute y... ¿Escuchan? ¿Escuchan el sonido del agua caer? Otro tesoro oculto. Vengan a ver, esta habitación cuenta con su propio patio, en donde tiene un jacuzzi con su propia cascada o muro llorón. Nos encantó. Es que imagínense estar aquí relajándose, simplemente gozando un dominguito, ¿por qué no? Hasta un día entre semana con una copita de vino para terminar de rematar el día. Además, esta pileta es de muy buenas dimensiones, hasta para 2 o 4 personas. Y regresando al interior, nos encontramos ya mirando fijamente con este muro que tenemos aquí, el cual sirve como divisorio entre las dos puertas por la que salió Fer y por la que salí yo, las cuales prácticamente es una ventana de piso a techo que le dan muy buena iluminación a este espacio. Y si quisiéramos podemos cerrarlas con las cortinas blackout que tenemos también por ahí. Detrás de la cama nos encontramos también con este muro pantalla, el cual sirve para ocultar este lavabo, largo lavabo, hecho a base de una piedra crema maya tallado a mano, y en donde también nos encontramos que es un lavabo continuo, tiene una sola pieza,
pero con este detalle de madera para poder sostener el jabón y también el vaso para el cepillo de dientes. Nos encantó. Que justo esa madera la acabamos de ver, ¿no? En Casa Tamarindo. Justo, es increíble, amigas. El algoritmo. La Matrix, no sabemos qué pasa, pero cuando nos encontramos con un elemento decorativo, mínimo lo vemos 2 o 3 veces después. Y este es uno de ellos. Y miren qué bonitos quedaron los espejos. De nuevo, con una forma orgánica que hace contraste con las esferas de luz que tenemos en la parte superior. Por acá aprovecharon cada centímetro, incluyendo esta puerta de granero, con lo cual nos evitamos una puerta abatible que nos roba más espacio y que nos conecta con el baño. ¡Wow! Un baño modular, es decir, tenemos de este lado la zona de la regadera y por aquí la zona del WC. En la regadera nos encontramos de nuevo con el elemento favorito mío y de Fernando. Estas llaves, la verdad, no me canso de agarrarlas. ¡Guapa! Está increíble. Además, aquí utilizaron un piso que es antiderrapante, es un piso de pasta, pero con estas texturas que hacen que sea mucho menos resbaloso al momento de estar mojado. Detrás mío vemos de nuevo este pequeño patio interno que nos da la sensación de estar al exterior. Y por acá nos acaba. Tenemos esta zona de WC en donde yo no sé cómo lo hicieron los arquitectos para decidir este va en el baño, este va en la sala, este va afuera, pero este quedó como anillo al dedo. Miren qué bonita pieza escultórica que tenemos por acá. Es impresionante, detalles hasta en el baño, ¿no? Detalles hasta en el baño. Hasta te da ganas de hacer una escultura mientras estás acá. ¿Qué tal? Está increíble, ¿no? Oigan, y si disfrutaron este video en donde de verdad el interiorismo fue elegido meticulosamente y la distribución, ni qué decir, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.